La sombra de Carl Jung en la película Avatar descubre su significado profundo. Bienvenidos a este viaje a través de Pandora y las profundidades del alma humana. En este video exploraremos cómo la teoría de Carl Jung se refleja en la película Avatar de James Cameron. Antes de adentrarnos en Avatar, hagamos una pausa para entender qué es la sombra. Recordemos que las sombras son los miedos, deseos ocultos, prejuicios e incluso potencialidades positivas que no hemos desarrollado. La clave está en enfrentarla, integrarla y aprender de ella. Y en el caso de Avatar, este proceso se representa magistralmente a través de su protagonista, Jake Sully, y el conflicto entre la humanidad y los Na'vi. La sombra en los personajes de Avatar. Jake comienza la película como un ex soldado que se siente desconectado de sí mismo y del mundo. Al entrar en su avatar Na'vi, literalmente se conecta con un cuerpo que representa una parte más libre, instintiva y espiritual de su psique. Este cuerpo Na'vi actúa como un símbolo de la sombra de Jake. Represión inicial. Como humano está atrapado en su cuerpo discapacitado y limitado, reflejando su desconexión con su verdadero potencial. A través del avatar, Jake experimenta los aspectos que antes reprimía: conexión con la naturaleza, vulnerabilidad emocional y un sentido de propósito. Al integrarse con los Na'vi y su cultura, comienza a reconciliarse con esas partes de sí mismo, superando su sombra. A medida que interactúa con Neytiri y los Omaticaya, Jake se enfrenta a su conflicto interno. ¿Es un soldado que sigue órdenes o un ser con un propósito más elevado? Su integración con el clan de los Na'vi simboliza su aceptación de esta parte oculta de sí mismo. Jake finalmente integra su sombra al abandonar su lealtad a los humanos y elegir unirse completamente al pueblo Na'vi. Este acto final, donde transfiere su conciencia permanentemente al avatar, simboliza la completa aceptación e integración de su verdadero yo. El coronel Quaritch es un personaje que encarna una sombra totalmente no integrada. Los rasgos de la sombra representan su agresividad, la codicia, el egoísmo y la falta de conexión espiritual. Su identidad está completamente dominada por el ego y el deseo de control. Quaritch proyecta su desprecio hacia la naturaleza, la espiritualidad y la empatía en los Na'vi, viéndolos como débiles e inferiores. Desenlace trágico. Su incapacidad para integrar cualquier aspecto de su sombra lo lleva a un camino de autodestrucción. Quaritch no se permite cuestionar sus valores ni abrirse a una perspectiva diferente, lo que lo convierte en un símbolo de la desconexión externa. Neytiri, la sombra de la guardiana. Neytiri es una figura clave en el desarrollo de Jake, pero también tiene su propia sombra. Al principio muestra una desconfianza y rechazo hacia Jake porque representa a los Sky People, que serían las personas del cielo, los destructores de Pandora. Sin embargo, esta desconfianza también refleja su propio temor de que su mundo esté en peligro por su incapacidad de detenerlos. Neytiri proyecta su miedo y rabia hacia los humanos en Jake, pero al conocerlo más profundamente comprende que él también lucha con su propia sombra. Neytiri enfrenta su sombra al aceptar a Jake como un Na'vi verdadero, lo que implica superar sus prejuicios y confiar en que un humano puede ser también parte de su mundo. Su vínculo con Jake simboliza esta reconciliación. Grace Agustín, la sombra de la intelectualidad. Grace, la científica que estudia Pandora, tiene su propia lucha con la sombra. Aunque Grace trabaja para la RDA, siente desprecio por los valores corporativos y militares que representa. Este conflicto interno revela su propia sombra, su incapacidad para ser completamente leal a su propósito científico, mientras trabaja con una organización que explota Pandora. A veces Grace proyecta su frustración en los Na'vi, inicialmente como objetos de estudio más que como iguales.
A lo largo de la película, Grace muestra un intento de reconciliar su sombra al involucrarse emocionalmente con los Na'vi y comprender verdaderamente su conexión espiritual con Pandora. Los Na'vi, una sombra colectiva para la humanidad. Para los humanos, los Na'vi representan una sombra colectiva que pone de manifiesto todo lo que han reprimido. Conexión espiritual, respeto por la naturaleza. Mientras los humanos persiguen recursos y destrucción, los Na'vi viven en armonía con su entorno, simbolizando una forma de vida que la humanidad ha perdido. Al no entender esta espiritualidad, los humanos la ven como primitiva y la rechazan. Este rechazo es una forma de proyectar su propia desconexión y vacío espiritual en los Na'vi. Pandora como la sombra del inconsciente colectivo. Pandora, como un sistema vivo y consciente, simboliza el inconsciente colectivo de Jung. La red espiritual, Ewa, la diosa conciencia unificadora de Pandora, es una representación directa de cómo todo está interconectado, tanto en el plano consciente como el inconsciente. Confrontación con el ego, los humanos intentan dominar y explotar Pandora, pero no pueden entender ni controlar su verdadero poder porque está más allá del ego humano. Pandora actúa como un espejo que refleja la sombra colectiva de la humanidad. La integración de la sombra en la vida cotidiana. La película nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestra propia sombra en nuestra vida. Reconocer la desconexión, tal como Jay está desconectado de su verdadero yo al inicio. Muchas personas hoy en día están alineadas de sus propias emociones, valores y de la naturaleza debido a la vida moderna. La película sugiere la importancia de reconectar con estas partes. Aceptar nuestras emociones reprimidas. La sombra incluye emociones que evitamos como el miedo, la rabia y la vulnerabilidad. Integrarlas significa reconocer sin juicios y aprender de ellas, como Jake lo hace al aceptar su vida como Na'vi. Superar la codicia y el egoísmo. Es un nivel colectivo. Avatar nos recuerda los peligros de proyectar nuestras ambiciones desmedidas en la explotación de los recursos naturales, ignorando nuestra responsabilidad hacia el planeta. Fomentar la conexión espiritual y emocional. La película resalta la importancia de conectar con algo más grande que nosotros mismos, sea la naturaleza, una comunidad o un propósito profundo. En Avatar, la sombra gungiana se manifiesta tanto a nivel personal como colectivo, mostrando cómo los personajes, especialmente Jay, deben enfrentar, aceptar e integrar sus aspectos reprimidos para evolucionar. En la vida cotidiana esta lección puede aplicarse al cultivar mayor autoconciencia, enfrentando las partes de nosotros mismos que preferimos ignorar y buscando el equilibrio entre el ego y nuestras necesidades más profundas. Así como en la película podemos encontrar un camino hacia la integración, armonía y crecimiento personal. La película Avatar 2009, dirigida por James Cameron, puede interpretarse como una narrativa rica en simbolismo psicológico que aborda la idea de la sombra según Carl Jung. En la psicología junguiana, representa los aspectos reprimidos, no reconocidos o rechazados de nuestra personalidad que proyectamos en el mundo externo. En este sentido, muchos de los personajes y conflictos en Avatar pueden analizarse como metáforas para el proceso de confrontación y trabajar con la sombra. El mensaje junguiano de Avatar para nuestra sociedad. La película puede entenderse como una invitación colectiva a confrontar y trabajar con nuestras sombras individuales y sociales. Enseñanzas de Avatar. Conexión con la naturaleza. La película muestra cómo los Na'vis viven en armonía con Pandora, valorando la interconexión entre todos los seres vivos a través de Ewa, que es el árbol, su divinidad. Esto nos recuerda la importancia de respetar y cuidar nuestro propio planeta y nos advierte sobre los peligros de la explotación desenfrenada de recursos naturales. Dualidad entre culturas. Avatar subraya el contraste entre una sociedad centrada en el consumismo y otra enfocada en la espiritualidad y la sostenibilidad. Esta dicotomía resuena con los desafíos actuales del equilibrio entre el progreso tecnológico y el respeto por la diversidad cultural.
Transformación personal. El viaje de Jay Sully simboliza un proceso de autodescubrimiento y cambio. Inicialmente está alineado de sí mismo y de su propósito, pero su inmersión en la cultura Na'vi lo lleva a reconectar con valores más profundos como la empatía, la comunidad y el sacrificio. Relación con los estudios de Carl Jung, el inconsciente colectivo y el Ewa. Según Jung, el inconsciente colectivo es un depósito de experiencias y símbolos compartidos por toda la humanidad. En Avatar, el Ewa podría interpretarse como una representación de este inconsciente colectivo que conecta a todos los seres vivos en Pandora. Los Na'vis, al acceder a esta red, ejemplifican una relación profunda con ese nivel psíquico compartido. Arquetipos en los personajes. Jay Sully representa el héroe, quien se embarca en un viaje de transformación personal y cumple con el arquetipo del elegido. Neytiri encarna el guía y al ánima, ayudando a Jay a integrar aspectos de su psique que están reprimidos o desconocidos. Colonizadores humanos. Reflejan la sombra colectiva, la parte destructiva de nuestra psique que prioriza el poder y el control por encima de la armonía. Proceso de individuación. Jay se enfrenta a un proceso de individuación según Jung. Esto implica integrar los aspectos inconscientes de su psique, su conexión con Pandora y los Na'vi, para alcanzar una versión más auténtica de sí mismo. Su transición a su cuerpo Na'vi al final de la película simboliza la aceptación plena de su transformación. Reflexión final. Avatar nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el mundo natural y con nosotros mismos en un nivel más profundo. Plantea preguntas fundamentales que sería bueno que reflexionáramos y que también tratáramos de responder las siguientes preguntas. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué debemos priorizar como sociedad? ¿Cómo podemos sanar la desconexión con nuestra esencia y el entorno? Desde la perspectiva de Jung, la película nos recuerda la importancia de escuchar nuestra intuición, reconciliarnos con nuestras sombras y buscar una integración espiritual con algo más grande que nosotros mismos, ya sea la naturaleza, una comunidad o un propósito superior.